Ya estamos viendo su presentación, ahí está cargando. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿están observando la diapositiva en modo presentación? Sí, profesor, ya. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Igual pido disculpas por estas fallas de tecnología. Bueno, pero vamos a iniciar. El título de la charla es el proyecto de investigación científico. Quiero iniciar con esta frase. El científico encuentra su recompensa en lo que Henry Poincaré llamó para el placer de la comprensión y no en las posibilidades de aplicación que cualquier descubrimiento pueda conllevar. Albert Einstein. Entonces, la investigación debe ser un hobby, la investigación debe causar placer. No todos investigan, ¿sí? Para realizar investigación debemos hacer muchos sacrificios. Bueno, ¿qué es la investigación? Pues todos tenemos una idea de lo que es la investigación, pero acá hay una definición. Dice que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Importante para realizar investigación, tener un problema o un fenómeno que estudiar. Y esa investigación debe ser ordenada, debe tener en cuenta el todo. Los enfoques de investigación, según Roberto Hernández Sampieri, pues tenemos tres enfoques: el cualitativo, cuantitativo y mixto. El cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. Cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. El mixto, pues consiste en recopilar, analizar e integrar tanto investigación cuantitativa como cualitativa. Este enfoque se utiliza cuando se requiere una mejor comprensión del problema de investigación. Aquí tenemos una imagen sobre el enfoque cualitativo, que también lo pueden llamar naturalista, fenomenológico, interpretativo o etnográfico, ¿sí? Entonces observen que hay unas fases y toda investigación debe enfocarse a estudiar un fenómeno o, como lo habíamos dicho, a resolver un problema. Entonces, cuando uno tiene el fenómeno y el problema, lo primero es idea. Hay que tener una idea para poder resolver un problema. No podemos tener ideas vagas, ¿sí? La fase 2 es que tenemos que plantear un problema. La fase 3, inmersión inicial en el campo. Entonces hay que comenzar a investigar sobre el campo en el cual vamos
a actuar como investigadores. Fase 4, concepción del diseño del estudio. Fase 5, definición de la muestra inicial del estudio y acceso a esta. Fase 6, recolección de los datos. Fase 7, análisis de los datos. Fase 8, interpretación de resultados. Y fase 9, elaboración del reporte de resultados. Entonces observen que hay algo central: la literatura existente, el marco de referencia sobre el cual se va a mover nuestra investigación. Eso debe estar muy bien definido, ¿sí? Los referentes. Y si uno observa de la fase 3 a la fase 4 hay doble flecha, fase 4 a fase 5. ¿Sí? Lo que quiere decir es que si yo estoy en la fase 4 y me tengo que regresar a la 3, lo puedo hacer sin ningún problema, porque esta investigación no es muy, digámoslo, muy rigurosa en cuanto a cumplir las fases. Yo puedo estar en la fase 6, y puedo regresar a la 4. Algo me falta, entonces tengo que volver a la fase 4. Eso es el enfoque cualitativo. Cuando hablamos de una investigación de enfoque cuantitativo, allí sí hay una secuencia, hay que cumplir un orden y hay que definirla muy bien, porque como ustedes observan en la imagen, las flechas van en un sentido y tenemos que ir avanzando. Igual debe haber una idea para poder realizar la investigación. Fase 2, plantear un problema. Fase 3, hacer una revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Fase 4, visualización del alcance del estudio. Fase 5, elaboración de hipótesis y definición de variables. Fase 6, desarrollo del diseño de investigación. Fase 7, definición y selección de la muestra. Fase 8, recolección de los datos. Fase 9, análisis de los datos. Y fase 10, elaboración del reporte de resultados, que también lo podemos llamar informe. Estos cuadros los he tomado del libro de Roberto Hernández Sampieri. Bueno, ahora sí, el proyecto de investigación científica. Dice, el proyecto de investigación es el instrumento teórico que guía con eficiencia la investigación. Es decir, es un documento que hay que construir muy rigurosamente, ¿sí? Porque esa es la guía. Y si no lo construimos con toda la rigurosidad que exige la investigación científica, pues no vamos a poder cumplir con las etapas que ella orienta. Dice, el proyecto anticipa a través de los procesos de planeamiento y programación cómo se va a llevar a cabo el proceso de investigación científica. Entonces, es un plan que tenemos que trazar, un plan que tenemos que escribir. Ese es el proyecto de investigación científica. El proyecto responde o debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué investigar? Entonces, el investigador debe tener una idea de qué es lo que va a investigar, qué problema es el que quiere solucionar, ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Entonces vamos a pensar en una investigación para resolver un problema de tipo académico, por ejemplo, rendimiento académico. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Esas son las preguntas claves. Entonces, ¿qué investigar? Rendimiento académico, ¿para qué? Entonces, para evaluar de pronto la pérdida de cursos. ¿Cómo? Pues entonces hacemos una investigación documental en registro y control. Dice, ¿con qué? Entonces podemos utilizar muchos recursos, entre ellos el computador. ¿Cuándo? Entonces hay que dar fechas y el dónde.
el sitio. El proyecto de investigación también se denomina protocolo, plan o propuesta. El proyecto de investigación está constituido por un conjunto de etapas y actividades que en su totalidad tratan de lograr un objetivo, siendo estas etapas y actividades anticipadas a través de un plan. Es por eso, primero hay que escribir. Cuando uno escribe el proyecto y lo tiene bien definido, ¿sí? Entonces, evita la improvisación. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. El proyecto me permite ordenar el proceso de investigación científica, los pasos. Posibilita la disminución de los vacíos de la investigación y los errores. Posibilita el ahorro de tiempo y energía y fortalece la capacidad investigativa. Aquí tengo una estructura, una de tantas, ¿sí? Entonces yo tomé la estructura que manejamos en la Universidad Cooperativa de Colombia en el curso de metodología de la investigación para los estudiantes que apoyan la investigación científica a través de semilleros. Entonces, primero, título del proyecto. Hay que definirlo muy bien, tener claro ese título. Planteamiento del problema. Segundo, en planteamiento del problema hay que hacer una descripción de la realidad problemática, hay que hacer la formulación del problema. Podemos tener un solo problema de tipo general o podemos tener el problema general y a partir de allí plantear problemas específicos. Justificar la investigación es muy importante. Objetivos de la investigación, general y específicos. Hipótesis, son como la guía, lo que hay que probar, ¿sí?, a través de la investigación. Delimitación del proyecto, en temática, porque no podemos abarcar todo, en espacio, el lugar y en tiempo. 1 año, 5 años, 12 meses, ¿sí? Un marco de referencial que está constituido por el marco teórico, el marco conceptual, el estado del arte, el marco legal y normativo. El diseño metodológico o metodología, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas para la recolección de información, procesamiento de los datos. Recursos y presupuestos, recursos físicos, materiales, recursos humanos e institucionales, recursos financieros, que sería como el presupuesto. Un cronograma que orienta, ¿sí?, las etapas o las actividades que vamos a desarrollar en la investigación, las referencias bibliográficas, anexos, que pueden ser la matriz de consistencia del proyecto, cuestionarios, mapas, tablas, cuadros necesarios para apoyar mi escrito de proyecto de investigación. El título del proyecto. Bueno, hasta allí tienen alguna pregunta, algún aporte, porque yo les dije que íbamos a charlar. O continuamos y al final se abre el En el espacio. chat no veo preguntas, profesor. Entonces no sé si de pronto alguien quiere participar hasta ahora o finalizamos y abrimos el espacio para preguntas, profe. Ok, entonces al final, que perdimos casi media hora de charla. Ok, entonces continuamos. El título del proyecto. Entonces a los estudiantes se les dice debe describir el contenido de forma específica, clara y concisa. Ellos a veces escriben unos títulos intratables. Entonces uno le dice, ¿cuánto tiempo va a tener?
Ellos dicen, no, voy a tener 4 meses. Bueno, dimensione, trace un proyecto y déle un título acorde a ese tiempo, que sea claro y conciso, y cuya extensión recomendada no pase de 15 a 20 palabras. Eso también tiene su consideración. Uno cuando encuentra títulos de proyectos puede encontrarlos de 30, de 40 palabras, pero lo más resumido posible, ¿sí? De 15 a 20 palabras hay que escribir el título, de manera que permite identificar el tema fácilmente. Deben evitarse títulos demasiado generales, así como el uso de siglas, abreviaturas y palabras ambiguas. El título debe relacionar de forma clara el tema específico y los objetivos de trabajo, en clara y completa concordancia con el problema a resolver. Debe contener el qué, el cómo, el dónde y el para qué. Hay que pensar en esas 4 preguntas cuando se va a escribir el título, sin especificar textualmente como tal los anteriores interrogantes. El título de preferencia debe expresar en su redacción una relación entre las variables a estudiar, así como de los objetivos propuestos en el estudio. Pues las variables son los elementos que nosotros vamos a medir, son las características, son los rasgos, son las cualidades, ¿sí? Y nos permiten analizar a través de procesos estadísticos qué sucede con esas variables. En ciencias manejamos independientes dependientes. Un ejemplo de la estructura de un título. Acá dice determinación. Ese es el propósito de las actitudes frente a la hija adolescente embarazada. Ahí está la variable. En padres de familia, la unidad de estudio. De Neiva, el lugar. Y 2020 es el año. Es como la estructura de un título. Debe tener el propósito, las variables, unidad de estudio, el lugar donde se va a realizar la investigación y el año. Otros ejemplos: situación socioeconómica de los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, y rendimiento académico en el año 2020. Riesgos profesionales del periodista en la región de Garzón en el año 2030. Conflictos sociales en la prensa de Lima, caso Bagua, en el diario El Comercio en el año 2009. El problema de investigación es una tarea fundamental en el proceso de investigación. ¿En qué consiste? En identificar y determinar el problema a investigar, es decir, ubicar y conocer el problema de investigación para saber qué se va a investigar. Conocer el problema de investigación significa describir sus características, determinar sus requisitos y condiciones, delimitarlo adecuadamente e identificar las fuentes de investigación. Entonces, tenemos que conocer muy bien el problema que queremos solucionar mediante la investigación. Se denomina problema de investigación a un fenómeno que afecta a una determinada población y cuya solución beneficia a la misma. Es el que obstaculiza el desarrollo social y atenta contra los seres vivos. Torres Bardales, 1992. El problema
Es una dificultad que no puede resolverse automáticamente, sino que requiere una investigación conceptual o empírica. Es el primer eslabón de una cadena: problema, investigación, solución. El señor Burge, 1967. El problema de investigación, de acuerdo con las definiciones anotadas, es una dificultad que afecta a la población y sus procesos. El procedimiento más eficaz para resolverlo es la investigación científica. Características. Los problemas de investigación científica, como situaciones perturbadoras de procesos naturales o sociales, poseen un conjunto de características que los identifican como tales. Estas son: deben ser objetivos y reales. Deben ser observables y medibles. Deben ser solucionables. Y deben tener efectos generales. Se originan y existen en un determinado sector de la realidad. Suponen soluciones generalizables. Son dificultades que impactan e impresionan. Son permanentes en el tiempo y constituyen desafíos y retos a la inteligencia humana. Los problemas hay que delimitarlos. Digo, tenemos que ser muy específicos. La delimitación del problema de investigación es de vital importancia, ya que permite circunscribirse a un ámbito espacial, temporal y teórico. El ámbito espacial consiste en señalar expresamente el lugar donde se realiza la investigación. Para ello es necesario consignar el nombre del lugar, distrito, provincia y región. La delimitación temporal se refiere al periodo que se toma en cuenta con relación a hechos, fenómenos y sujetos de la realidad. Pueden ser de 1, 2 o más años. Delimitación teórica consiste en organizar en secuencia lógica, orgánica y deductiva los temas que forman parte del marco teórico, en la que se circunscriben las variables del problema de investigación. Criterios para plantear el problema de investigación: tener un conocimiento amplio y objetivo del tema. Entonces, si yo no conozco el tema, no puedo investigar. Y problema de investigación. Y si no conocemos el problema, no lo vamos a poder solucionar. Es decir, conocer cómo se manifiesta el problema de investigación y cómo afecta el contexto social. La formulación, que es parte del planteamiento del problema, debe hacerse en pregunta. Bueno, esa es una recomendación. No miran que formulan problemas de forma como explícita, no rigen formularlo en forma de pregunta, y también, pues, es aprobado. Es conveniente hacerlo en interrogación, ya que expresa mayor viabilidad metodológica. Más adelante vamos a hablar de la metodología. El problema debe estar debidamente delimitado. La delimitación del problema de investigación permitirá evitar ambigüedades respecto al tiempo, espacio y marco teórico. Los elementos que conforman el planeamiento del problema de investigación deben guardar relación y coherencia entre sí. Aquí es el planteamiento del problema, ¿no? Los elementos del planteamiento del problema. El planteamiento del problema como estructura metodológica que guía y orienta el trabajo de investigación posee un conjunto de elementos conexionados lógica y empíricamente. Estos son: deben describir
la realidad problemática. Sí, hay que hacer una descripción de la realidad problemática, hay que hacer una formulación del problema, hay que tener problema general y si los hay, plantear problemas específicos, objetivos de tipo general, de tipo específicos, justificación de la investigación y delimitación de la investigación. Descripción de la realidad problemática. La descripción de la realidad problemática consiste en presentar descriptivamente la forma como se manifiesta el problema de investigación en el contexto social donde éste tiene lugar. Es decir, narrar objetivamente los efectos y consecuencias en la población y sus implicaciones en el normal desarrollo de los procesos sociales y naturales. Esto consiste en la descripción del problema. También puede denominarse radiografía del hecho problemático, es decir, una visión real y fidedigna de cómo se manifiesta el problema en el medio social donde se ubica. Por ello se requiere conocimiento preciso y objetividad en su elaboración. En la descripción de los rasgos esenciales del problema en estudio, es recomendable tener presente que el punto central en esta tarea es la variable dependiente, a excepción de las investigaciones descriptivas en las que sí se realiza la descripción de todas las variables. Ejemplos. Entonces, título del proyecto, desempeño docente y nivel académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Neiva en el año 2020. Entonces, aquí aparece una descripción de la realidad problemática. La educación en todos sus niveles es el medio de cambio, entonces estamos hablando de la educación. Dice, sin embargo, cuando dentro del proceso educativo uno de sus componentes falla, entonces nos encontramos con situaciones problemáticas. Allí voy ubicando mi problema. Uno de los grandes problemas que afronta actualmente el sistema educativo de nuestra sociedad es sin duda el bajo nivel académico. Entonces, involucro mis variables o la variable que voy a estudiar. Particularmente, el problema de bajo nivel académico se presenta en el Instituto Técnico de Neiva en el año 2020, expresa una variedad de indicadores. A partir de allí, puedo ubicar indicadores. Por ejemplo, manifiestan las calificaciones parciales, pruebas orales, exposiciones, trabajos monográficos. ¿Sí? Investigar en esas variables o esas variables cómo están afectando el rendimiento académico. Esta situación de desnivel académico afecta al instituto como institución educativa. El factor o factores de este problema se desconocen, por ello es que se realiza el presente trabajo de investigación. Es como justificar, ¿no? ¿Por qué voy a trabajar en rendimiento académico? Formulación del problema, niveles de los problemas de investigación. En todo trabajo de investigación hay un problema general y dos o más problemas específicos llamados también derivados, subsidiarios, secundarios o subproblemas. Pero uno encuentra que hay trabajos donde no se formula sino un problema general. Y está bien, ¿no? Pero ojalá podamos tener un problema general y dos o más problemas específicos para poder desarrollar la investigación. El problema general expresa la motivación total que induce a realizar el trabajo de investigación.
El problema general se origina o se construye uniendo las variables que representan el universo problemático y, lógicamente, contiene a los problemas específicos. El problema general guía en la formulación del objetivo general, formulación de las hipótesis o de la hipótesis general y en la determinación del título del trabajo de investigación. Debe haber una relación estrecha entre título, problema y objetivos, ¿sí? Muchos dicen que cuando se escribe un buen título, ya tengo el objetivo general. Ejemplo, título del proyecto: desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Problema general: cómo el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Esa es una formulación. O también, ¿en qué medida el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019? Pues allí tengo dos preguntas que van a orientar el desarrollo de la investigación. Los problemas específicos se derivan del problema general, pero esta derivación no se hace al tanteo o al azar. Tiene un procedimiento metodológico que exige el cumplimiento de ciertas reglas. Los problemas específicos permiten el tratamiento detallado del problema general. Título: desempeño docente del Departamento de Ciencias Básicas en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2020. Problema general: ¿cómo es el desempeño docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2020? Para poder hablar de problemas específicos, hay que identificar la variable. En nuestro ejemplo es el desempeño docente. Y a partir de allí, determinar los indicadores de la variable. Los indicadores en nuestro ejemplo podrían ser planificación curricular, estrategias metodológicas, medios y materiales educativos, evaluación del aprendizaje, actitud frente a los alumnos. Y se escriben de acuerdo a esas variables identificadas. Por cada una se escribe un objetivo específico. Cómo la planificación curricular que formule el docente se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. Y la número 5, cómo la actitud del docente en las secciones de aprendizaje se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes. Entonces, también se formulan en términos de preguntas. Para formular los problemas específicos se debe determinar previamente los indicadores de las variables correspondientes. Los problemas específicos se formulan a partir de los indicadores de la variable. Los problemas específicos guían la formulación de los objetivos específicos y las hipótesis específicas. ¿Qué es un indicador? Pues es una subvariable o subdimensión de las variables, algo específico y concreto, desprendida del análisis de las variables a fin de facilitar su control, manipulación, medida y evaluación. Bueno, la justificación. Por justificar se entiende sustentar con argumentos convincentes la realización de un estudio. Justificar significa explicar la utilidad de la investigación.
precisar los beneficios e importancia que tendrá el resultado de la investigación. Todo trabajo o proyecto de investigación necesariamente requiere ser justificado, es decir, se debe explicar por qué se realiza. Responder a la pregunta por qué se realiza constituye, en esencia, la justificación del estudio investigativo. Se puede destacar la importancia de la investigación o justificar su realización tomando en cuenta cualquiera de los siguientes criterios. Puede haber una justificación legal, en el sentido de que se realiza la investigación cumpliendo con las exigencias de normas y dispositivos legales. Y eso se ve reflejado en un marco legal. Puede mostrarse la importancia del estudio desde un punto de vista teórico-científico, en el sentido de los resultados de la investigación son una contribución al desarrollo de la ciencia. Puede mostrarse la importancia práctica de la investigación, en el sentido de que los logros del mismo servirán para actuar sobre un fenómeno en forma inmediata, pues entrar a solucionar un problema. Los objetivos generales y específicos. Los objetivos son los propósitos esenciales que se van a lograr o alcanzar como consecuencia del trabajo de investigación. Los objetivos guían al investigador sobre las actividades que debe realizar para resolver el problema planteado. Si se definen muy bien los objetivos, uno ya tiene definida la metodología. Los objetivos son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende alcanzarse y, por tanto, todo el desarrollo del trabajo de investigación se orientará a lograr estos objetivos. Estos deben ser claros y precisos para evitar confusiones o desviaciones. Bernal, 2000. Los requisitos para plantear objetivos son enfocarse a la solución del problema, ser realista, ser medible, ser importantes, redactarse evitando palabras subjetivas, precisar los factores existentes que lleva a investigar, enfatizar la importancia de mejorar la organización. Se dividen en generales y específicos. Los objetivos deben contestar las siguientes preguntas. El qué, situación que se desea alcanzar o cambiar. ¿A quién? Grupo de personas a los cuales se logrará la situación. ¿Dónde? Área geográfica, lugar, institución u oficina donde se logrará la situación. ¿Cuándo? Fecha en la que se espera alcanzar la situación. ¿Cuánto? Expresa las normas y criterios que permitirán apreciar su grado de éxito. Porcentajes, tasas, razones. Los objetivos generales son aquellos que expresan los propósitos generales y globales del trabajo de investigación. Los objetivos generales contienen todas las variables en estudio. Ejemplo, título del proyecto, Gestión Educativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Objetivo general, analizar y caracterizar la gestión educativa mediante análisis documental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Se denominan también objetivos secundarios a los específicos.
o también objetivos subsidiarios o derivados. Los objetivos específicos se derivan o deducen del objetivo general con fines metodológicos y operativos, es decir, para guiar las actividades prácticas como elaboración de instrumentos de investigación, recolección de datos, análisis y procedimiento de la información y elaboración de conclusiones. Entonces, cuando uno formula unos objetivos específicos bien, entonces, a partir de allí puede escribir todo el proceso metodológico. Bueno, se formulan dependiendo del tipo de investigación. En las investigaciones descriptivas a partir de la variable o variables del problema de investigación y en las investigaciones correlacionales de la variable independiente. Ejemplo, gestión educativa en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva en el año 2019. Objetivo general, ya lo había leído. Objetivos específicos, entonces tenemos igual que identificar variable, en este caso, gestión educativa. Indicadores para esa variable, gestión institucional, gestión curricular, gestión administrativa. Y a partir de allí, de esos indicadores, formulo los objetivos específicos. El primero dice determinar las características de la gestión institucional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Entonces está el objetivo para la variable gestión institucional, gestión curricular y gestión administrativa. Recomendaciones para formular objetivos. Aquí dice, deben ser formulados con claridad y precisión, deben considerarse en las variables en estudio, deben formularse de acuerdo al tipo y nivel de investigación, empleando el verbo correspondiente, deben emplearse verbos en infinitivo, tales como identificar, describir, determinar, analizar, explicar, precisar y muchos otros. Los objetivos generales deben estar delimitados espacial y temporalmente. Bueno, aquí hay una relación entre título, problema y objetivo. Si miramos el título, dice desempeño docente y rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. El problema, cómo el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Objetivo general, analizar cómo el desempeño docente se relaciona con el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, en el año 2019. Es como observan, hay una estrecha relación, o se debe guardar relación entre el título del proyecto, el problema general y el objetivo general. Los objetivos específicos deben guardar estrecha relación con los problemas específicos y las hipótesis. Ejemplo, un problema específico, ¿cómo influye el sistema de tutoría en la deserción académica de los estudiantes de educación superior a distancia de la Universidad Las Vírgenes de Cerro de Pasco en el año 2030? Objetivo específico, determinar cómo el sistema de tutorías influye en la deserción académica de las estudiantes de educación superior a distancia de la Universidad Las Vírgenes de Cerro de Pasco en el año 2030. Observen que entre problema específico y objetivo específico deben guardar estrecha relación. Las hipótesis.
viene de la palabra griega hipótesis. Significa conjetura, construcción teórica aún no demostrada. La hipótesis es una proposición general enunciada para responder tentativamente a un problema. Son proposiciones ancladas en conocimientos organizados y sistemáticos para explicar tentativamente las relaciones entre dos o más variables del problema de investigación. Es decir, son conjeturas sujetas a comprobación empírica y verificación en la realidad acerca de lo que se pretende probar con la realización de la investigación. Uno formula hipótesis y tiene que realizar todo un proceso científico para demostrar su veracidad. Funciones de las hipótesis proporcionan una explicación tentativa del fenómeno y permiten ampliar el conocimiento de un área. Suministran al investigador una formulación racional que es comprobable directamente en una investigación. Dan dirección a la investigación, ofrecen una estructura para presentar un informe sobre las conclusiones del estudio. Las hipótesis relevan a los objetivos y preguntas para convertirse en la guía y ruta del proceso siempre y cuando se refieran a situaciones sociales u ontológicas reales. Los términos que expresan las variables sean comprensibles, precisos y concretos. La relación entre las variables propuestas por la hipótesis sea clara y lógica, con referentes en la realidad y con técnicas disponibles para probarla. Las hipótesis científicas intentan dar explicación a los hechos y fenómenos. Las hipótesis científicas son proposiciones lógicas, resultado de una inferencia deductiva y susceptible de rectificación o corrección en función de nuevas observaciones y experiencias efectuadas. Deben ser formuladas en términos inequívocos, es decir, que no den lugar a dobles interpretaciones para poder diseñar una experiencia que posibilite su contrastación. Una hipótesis puede formularse de modos diferentes, por ejemplo, generales o generalizaciones. Variable independiente es probable variable dependiente. Es entre variables. Enunciado condicional. Si variable independiente, entonces variable dependiente. Sí, entonces. Por oposición, si hipótesis definida, entonces hipótesis opuesta. Por reducción de la extensión, si hipótesis general, entonces hipótesis específica. Por enunciado proporcional, a mayor variable independiente, mayor variable dependiente. Por analogía, si tales hechos o situaciones X producen Y siendo los hechos o situaciones de Y semejantes a Z, entonces X causa Z. Ejemplo, realidad problemática, mortalidad infantil. El problema, ¿en qué medida el alcoholismo de los padres determina la mortalidad infantil? Hipótesis, el alcoholismo en los padres determina alta mortalidad infantil. Variable independiente, alcoholismo en los padres. Variable dependiente, mortalidad infantil. Otros ejemplos de hipótesis. Dice, la proximidad geográfica entre los hogares de las parejas de novios está vinculada positivamente con el nivel de satisfacción que les proporciona su relación. Esa hipótesis vincula dos variables.
proximidad geográfica entre los hogares de los novios y nivel de satisfacción en la relación. La incidencia de cáncer pulmonar es mayor entre los jóvenes que entre los no fumadores, como una proporción. A mayor variedad en el trabajo, habrá mayor motivación intrínseca para cumplirlo. Delimitación de la investigación. Entonces, las investigaciones tienen sus limitaciones. Entonces, tenemos limitaciones de tipo presupuestal, el dinero. Es decir, no se dispone de suficientes recursos económicos. Limitaciones propias de la investigación para la generalización de sus resultados, considerando el diseño empleado. Limitaciones en cuanto a objetivos y metodología empleada en relación al diseño específico, la población de estudio y los instrumentos de recolección de datos. Hay que tener en cuenta estos limitantes, para cuando se construye el proyecto. La delimitación del problema de investigación es de vital importancia, ya que permite circunscribirse a un ámbito espacial, temporal y teórico. Espacial, pues, es el lugar, el distrito, la provincia o la región donde se va a desarrollar el proyecto. Temporal es el tiempo, puede ser de 1, 2 o más años. La delimitación teórica debe ser lógica, organizada, en lo que llamamos el marco teórico. Debe circunscribir las variables del problema de investigación. Ejemplo, problema general. ¿Cómo influye la violencia familiar en el rendimiento escolar de los alumnos de las instituciones educativas públicas de educación secundaria en la ciudad de Neiva en el año 2030? Delimitación espacial. Instituciones educativas públicas de educación secundaria de la ciudad de Neiva. Delimitación temporal en el año 2030. Delimitación teórica. Concepto de familia, de violencia familiar, de rendimiento escolar. El marco referencial. Entonces tenemos marco teórico, debe contener la fundamentación teórica dentro de la cual se enmarca la investigación que se va a realizar. Es decir, que es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el tema objeto de estudio, en que se muestra el nivel del conocimiento en ese campo, los principales debates, resultados, instrumentos utilizados y demás temas pertinentes sobre el tema de interés. Aquí hay que consultar textos, artículos, revistas, bases de datos, para poder construir un buen marco teórico. El marco teórico no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema objeto de la investigación. Más bien es una revisión de lo que está investigándose o se ha investigado en el tema objeto de estudio. Hay que conocer para no repetir. De acuerdo a Tamayo y Tamayo 2002, el marco teórico de una investigación tiene, entre otras, las siguientes funciones. Sirve de base para la descripción o el enunciado del problema. Integra la teoría con la investigación y sus relaciones mutuas. Sirve para cuestionar, así como para conducir a una reformulación e incluso a un cambio del problema de investigación. Ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la descripción del problema. Delimita
el área de investigación. Sugiere guías de investigación, es decir, con el marco teórico pueden verse nuevas alternativas de enfoques para tratar el problema. Compendia conocimientos en el área que se va a investigar. Expresa proposiciones teóricas generales, postulados y marcos de referencia que sirven de base para formular hipótesis, manejar variables y esbozar teorías sobre técnicas y procedimientos por seguir en el estudio que se va a realizar. El marco conceptual, bueno, es un glosario con las definiciones de los conceptos más importantes de la investigación. Su objeto es indicar que en esta investigación solo se pueden interpretar de la manera en que se los ha definido en ella. Contiene conceptualizaciones relacionadas con la variable dependiente e independiente. El estado del arte. Construir el estado del arte para una investigación permite determinar la forma como ha sido tratado el tema, cómo se encuentra el avance de su conocimiento en el momento de realizar una investigación y cuáles son las tendencias existentes en ese momento cronológico para el desarrollo de la temática o problemática que se va a llevar a cabo. Sirve al investigador como referencia para asumir una postura crítica frente a lo que se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una temática o problemática concreta, para evitar duplicar esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, para localizar errores que ya fueron superados. El marco legal se refiere a las leyes, decretos, normas, reglamentos, donde se fundamenta la investigación. Por ejemplo, si se está realizando una investigación sobre la influencia de las organizaciones vecinales en la ejecución de proyectos comunitarios, se debe citar la Constitución de la República, la Ley de Consejos Comunitarios, la Ley de Participación Ciudadana y todos los decretos, resoluciones que tengan que ver con las organizaciones vecinales. En este marco debe listar y referenciar las leyes que dan sustento legal a la investigación. La metodología. Entonces dice, demuestra en forma organizada y precisa cómo será alcanzado cada uno de los objetivos específicos. Es por eso hay que formular buenos objetivos específicos para no tener problema con la construcción de la metodología. Dice, además refleja la estructura lógica y el rigor científico del proceso de investigación, la elección de un enfoque procedimental específico y el plan de análisis, interpretación y presentación de los resultados. En la metodología se describen los procedimientos, técnicas, actividades y estrategias requeridas para la investigación. Se explica también el proceso de recolección de la información, la organización, la sistematización y el análisis de los datos. El diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. Una metodología vaga o imprecisa no propone criterios para evaluar la pertinencia de los recursos solicitados. Bueno, dice procesos ineludibles en la elaboración metodológica.
seleccionar el diseño apropiado de investigación. Hay que decir si la investigación va a ser de tipo experimental, es un experimento puro, es preexperimental, cuasi experimental o no experimental porque se observa y analiza un fenómeno en su contexto natural. El diseño transversal, longitudinal, según sea el caso. Hay que delimitar la población y la muestra, ¿sí? Entonces hay que mirar si vamos a tener una muestra no probabilística, una muestra probabilística estratificada, tamaño o número mínimo de unidades de análisis, procedimiento de selección, formulación estadística y decisión. Recolección de datos. Una vez seleccionado el diseño apropiado de investigación y la muestra adecuada, se recolectan los datos sobre las variables involucradas en la investigación. Entonces lo podemos hacer por observación, observación directa, observación con listas de chequeos, aplicación de cuestionarios, realización de entrevistas. Etapa siguiente, análisis de datos. El énfasis se hace en la comprensión e interpretación de los métodos de análisis cuantitativo y cualitativo. Si el enfoque es cuantitativo, se describen los datos y son seleccionadas las pruebas estadísticas de acuerdo con el nivel de medición de las variables y la formulación de las hipótesis. Si el enfoque es cualitativo, se procede a describir y analizar los procesos de exploración, contacto con el problema, focalización, relaciones del problema con el contexto y profundización, reconfiguración de los sentidos sociales, técnicas y perspectivas. Bueno, para el análisis de datos, pues tenemos ya algunas herramientas estadísticas como el software SPSS, dice herramienta de análisis estadísticos, descriptivos, análisis de frecuencias, cruce de variables, tesis de conformidad, regresión lineal, ajuste a tipo de curvas, edición y modificación de tablas y gráficos. ERI es una herramienta muy poderosa para todo tipo de procesamiento y manipulación de datos. Es un software programable. Tenemos que tener idea de programación. Atlas-TID, herramienta que ayuda a organizar, reagrupar y gestionar su material de forma creativa al mismo tiempo sistemática. Entre otros, hay muchos, el mismo Excel nos permite hacer tratamiento estadístico de información. Aquí dice StatPlus, Combinat, S+, Minitat, estadística, R, cálculo estadístico en Linux, StatGraphics, PHStat, SPSS, Excel, Stadis, entre muchos otros. Bueno, el cronograma establece la reunión de acciones señalando las etapas, duración, estimada en años, meses, semanas a través de un diagrama de Gantt. Entonces tenemos etapas o actividades, bueno, tiempos y vamos marcando, puede ser con una X o van rellenando con un determinado color. También hay mucho software estadístico para hacer cronogramas. Recursos y presupuestos. Muestra de forma estructurada el monto de la inversión, indicando los costos de cada uno de los diferentes aspectos requeridos para el desarrollo de la investigación a realizar. Los recursos pueden ser materiales, humanos, técnicos, tecnológicos. Y ahí hay un diseño de un cuadro. Es uno de tantos diseños. Entonces tenemos el material de escritorio, tenemos servicios tecnológicos, transporte y tenemos el personal.
en este cuadro de recursos y presupuestos. Entonces están los recursos y están los valores en dinero. Referencias bibliográficas, pues es donde hay que citar todos los artículos, textos, revistas que se han consultado para poder elaborar el proyecto de investigación. Y dependiendo de la universidad o de la organización, asimismo nos exigen la forma de citar. Hay una serie de normas que yo escribí, APA, EEE, Vancouver, entre otras. Los anexos se escriben en caso necesario para aclarar ideas del proyecto. Es una matriz de consistencia del proyecto, es como un resumen del proyecto. Cuestionarios a aplicar, guía de entrevista, tablas que pueden aportar al proyecto, algunas fotos, gráficos, planos. Gracias por su amable atención. Espero no haberlos cansado con tanta lectura. Profe, muchas gracias. Y por aquí tenemos una preguntita de Edward que dice, profesor Jaime, ¿la redacción del planteamiento del problema se recomienda que sea desde el análisis inductivo o deductivo? Bueno, cuando uno hace un análisis inductivo, método inductivo, pasa de lo particular a lo general. Y cuando es deductivo, se viene de lo general a lo particular. Pues en cuanto a recomendación, yo digo que ahí tenemos que tener todo un contexto, toda una idea y luego formular nuestro problema. Entonces, vamos de lo general a lo particular, ¿sí? Porque si no conocemos la generalización del problema, yo no puedo proponer algo muy puntual para poderlo atacar y contribuir con su solución. No sé si la respuesta fue clara para nuestro asistente o puede participar. Que sí, que muchas gracias, profesor. No sé si alguien con más tiene mucho alguna gusto. pregunta. Pueden levantar la manito. Inquietudes. Profe, no veo ninguna pregunta, no veo manitos levantadas tampoco. Entonces, profe, pues creo yo que sin más preámbulos, este sería pues ya para finalizar ya nuestra sesión del día de hoy con redacción y de proyectos de investigación. Muy clara su participación, profesor. Muchísimas gracias a usted. Realmente pues nos ha dado unos lineamientos muy importantes para los que vayamos a empezar a producir, a investigar o a generar nuestro propio documento de investigación. Muchísimas gracias a todos también por haber participado de esta sesión. Los esperamos entonces en la tarde del día de hoy para que no se lo pierdan. Ahí ya les escribí también por el chat la charlita que tendremos sobre 3 formas de citar y referenciar a través de Word, a través de Mendeley y manualmente por nuestro equipo de Villavicencio. Entonces los esperamos en la tarde. Muchas gracias a todos. Judy, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo, muchas gracias por abrir estos espacios para poder... Yo dije que íbamos a orientar una charla, pero les eché fue todo un discurso, ¿sí? Disculpan, pero lo único que yo les digo es que se deben atrever a iniciar en la investigación. Si tenemos estudiantes del primer semestre, les recomiendo que entren, que se inscriban a los semilleros de investigación,
que allí van a comenzar a ser como los pinos y de pronto en su vida profesional vamos a necesitar todos los conocimientos que adquirimos en este campo de investigación. Para investigar hay que tener gusto, ¿sí? La investigación nos debe gustar, hay que tener tiempo, hay que hacer sacrificios. No es fácil, no es que los quiera, no es que les quiera decir que no inicien, claro, deben iniciar y ojalá todos. Muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y nos veremos en una próxima charla con mucho gusto, dispuesto a colaborar Judy y equipo. Muchísimas gracias, profesor. Créame que lo voy a estar molestando. Bueno, Judy. A todos, gracias por su participación. Nos vemos en la tarde. Dios les bendiga. Amén. Gracias. Muchísimas gracias.